Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Biblia, solo Biblia. Todas las religiones tienen un libro sagrado y el libro sagrado de los cristianos es la Biblia, una colección de 66 escritos canónicos, o sea, inspirados por el Espíritu Santo, escritos por unos 40 varones, todos ellos israelitas con excepción de Lucas, el médico amado, que era griego. Entre los primeros libros del Pentateuco, o sea, la Torá judía, escritos por Moisés alrededor del 1500 a.C., y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan el Evangelista, escrito alrededor del año 100 después de Cristo, transcurrieron unos 1600 años, y a pesar de ello, todos los escritores dicen unas 1600 veces que toda la información contenida en la Biblia es la palabra de Dios. Revelación es el proceso sobrenatural por el cual Dios le dio a los humanos conocimientos que no pudieron haber recibido por estudios o experiencia. Inspiración es la capacidad sobrenatural que el Espíritu le dio a unos 40 escritores para escribir sin error. Iluminación es la capacidad que el Espíritu da al salvo para comprender el mensaje espiritual de la Biblia. No todo lo revelado quedó por escrito, pues la Biblia enseña que si se escribieran una por una todas las cosas reveladas, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, pero que éstas han quedado por escrito en los 66 libros canónicos para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así, en la Biblia, Dios nos dejó por escrito todo lo que Él quiso que supiéramos sobre Dios, sobre el origen del universo, la tierra y todo lo que en ella hay, y el pasado, presente y futuro del ser humano. El tema central de la Biblia es la salvación, y el personaje central de la Biblia es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La Biblia es el libro de los libros, preservado milagrosamente a través de los milenios, y es único en la unidad que presenta, revelando que obviamente, aunque tiene muchos escritores, es el producto de un solo autor, el omnipotente y sabio Dios, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. La Biblia es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, entendiendo que nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y siempre las profecías de la Biblia se cumplieron al pie de la letra. Hay más de 3000 manuscritos con porciones de todos los libros del Antiguo Testamento y más de 5000 del Nuevo Testamento, hasta con 1000 años de diferencia entre unos y otros. Sin embargo, en sus 733.746 palabras, no hay más de 50 palabras diferentes o ausentes. Por eso se afirma que aunque no se conservaron los originales, afirmamos que en nuestra Biblia encontramos el 98% del texto original. La Biblia fue el primer libro impreso por Juan Gutenberg en 1450, y desde entonces, a pesar de que entre las 7,000 millones de personas del mundo no hay más de 500 millones de evangélicos cristianos y salvos por la fe, año con año se venden más Biblias que la suma de las ventas de los 10 libros más vendidos juntos. Solo la Biblia se ha traducido a más de 2000 idiomas y dialectos. Por eso se dice que nadie puede considerarse realmente sabio si no ha leído la Biblia. Por eso, hasta el menos instruido que domina el conocimiento de la Biblia puede legítimamente avergonzar a los que la ignoran y presumen de ser de los más entendidos en el mundo, porque las verdades de la Biblia son eternas, mientras que los conocimientos de la ciencia
ameritan cada vez con más frecuencia ser corregidos, actualizados y hasta cambiados. Así, la Biblia es el único libro que para permanecer vigente jamás en más de 3000 años de existencia ha necesitado una versión corregida, aumentada o modificada. La recomendación de Dios para el que sabiamente quiere gozar de una vida abundante en la tierra y vida eterna en la gloria es: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, escribió: Te advierto que como hubo desde antaño, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor Jesucristo, que los rescató, y muchos los seguirán, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y, por avaricia, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Por ello te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, o sea la Biblia, que instes a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues desafortunadamente, aún desde los tiempos mismos de Moisés, han abundado los necios que no se han sujetado a la sana doctrina bíblica, sino que, teniendo comezón de oír, se han amontonado con falsos profetas y maestros que tergiversan los pasajes de la Biblia, sacando los textos fuera de contexto, conforme a sus propias concupiscencias. Apartando de la verdad el oído y volviéndose a fábulas, predican mentiras, interpretaciones apóstatas, o sea, apartadas de la sana doctrina bíblica, y herejías, o sea, enseñanzas que dicen que Dios miente en la Biblia en algo que específicamente dejó por escrito, como decir que Jesucristo no es el creador, sustentador de todas las cosas y el único y verdadero gran Dios y Salvador. La razón de la Reforma Protestante o Evangélica, iniciada oficialmente por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, tuvo su origen precisamente en esta razón, que la religión cristiana oficial se alejó de las enseñanzas bíblicas, dándole igual autoridad que la Biblia a las tradiciones y a lo que el líder expresara ex cátedra, o sea, con autoridad divina. Una de las grandes proclamas de la Reforma, que sigue vigente hasta hoy en las iglesias evangélicas, es sola scripta, o sea, Biblia, solo Biblia, o sea que solo reconocemos a la Biblia como única y final autoridad en asuntos de fe y doctrina, y que nada que no esté escrito o no pueda ser fundamentado en ella puede enseñarse como palabra de Dios. Nuestra iglesia, como todas las demás iglesias cristianas evangélicas, heredó este y otros principios fundamentales de la Reforma, como que Jesucristo es Dios, que la salvación es exclusivamente por gracia y que hay vida después de la muerte, en el infierno para todos los que rechacen la salvación por fe en Jesucristo, y en la gloria celestial para todos los que, prudente y sabiamente, decidan creer, recibir y confesar a Jesús como su gran Dios y Salvador. Juan Wesley fue influido directamente por el prefacio de Martín Lutero a la Epístola a los Romanos, en donde enfatizaba la salvación por gracia, y a través de Wesley, la Iglesia Evangélica también heredó de la Reforma
la teología, o sea, la interpretación humana de la doctrina o enseñanza bíblica, propuesta originalmente por Jacobo Arminio. A diferencia de Juan Calvino, promotor de la única otra teología cristiana evangélica, el calvinismo, Arminio y 221 años después, Juan Wesley, desarrollaron la teología arminiana wesleyana que actualmente siguen la mayoría de los cristianos evangélicos. Por último, nuestros artículos de religión fueron tomados de los 39 artículos redactados por los reformadores. Lo trascendental de todo esto es que actualmente, como nunca antes, se han multiplicado los grupos apóstatas y herejes que, apartándose de la Biblia, predican evangelios espurios y mentirosos que solo a los ignorantes de las Sagradas Escrituras pueden engañar. Pablo escribió: «Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que sea anatema», o sea, maldito. Por eso ahora, hermanos, porque no los puedo encomendar a algo mejor, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, y que al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.